Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de política hoy. ¿Cómo está la situación del Consejo Nacional Electoral? Vamos a presentar a nuestros invitados con quienes vamos hoy a conversar y tendremos el acompañamiento también de muchas informaciones que durante el día han surgido desde el ente electoral ya conformado, pero sin la dirección que deberá quedar clara en la primera reunión. No se ha reunido en su primera sesión como manda la ley el Consejo Nacional Electoral. Ahí, en esa primera cita, se va a elegir a su presidente y cómo queda el orden de prelación de la Secretaría y la vocalía. Este tema lo vamos a abordar hoy con nuestros invitados. Saludamos a la abogada Maribel Espinosa y al también profesional del derecho Antonio César Rivera Callejas. Un gusto saludar. ¿Qué tal está, abogada? Un gusto. Gusto saludarlo, Antonio. Buenas noches, Cheto, saludarte. Este ambiente que vivimos, abogada, ¿le inquieta, le genera escozor o es normal para ustedes los políticos ver lo que pasa en Honduras hoy? Bueno, no es normal. No es normal porque estamos ante un partido de gobierno que quiere quedarse en el poder a como dé lugar. Y sus hechos lo dicen. Nombró a una precandidata presidencial como ministro de Defensa, va a cuidar las urnas y a la vez va a competir. Es inaceptable. Y pretende tener el liderazgo como presidente en el Consejo Nacional Electoral cuando ya tiene el conflicto de interés en las Fuerzas Armadas. Así han hecho todo, Fiscalía, Corte, todo. Y se le ha permitido. Tenemos que aceptar eso. En ese sentido, el actual gobierno replicó lo que en su día hizo Juan Orlando y lo aumentó, ¿verdad? Lo aumentó en detrimento de la democracia y del Estado de Derecho. ¿Qué está pasando en el Consejo Nacional Electoral? Bueno, lo que ellos querían era controlar el Consejo Nacional Electoral y tener la presidencia, ya sea en las internas para las primarias o ya sea para las generales. Preferían las generales. Sin embargo, yo tengo confianza en dos profesionales del derecho que son demócratas y tengo la confianza de su convicción democrática. En el caso de la doctora Ana Paola Hall, nos demostró en el pasado proceso electoral de esas firmes convicciones democráticas al no permitir que el que estaba en el poder en ese turno abusara del poder. Bueno, yo espero de ella lo mismo en esta ocasión. Y por esa razón, como liberal que es, tengo confianza en que no va a permitir que Libre quiera abusar del poder y tengo confianza que no va a permitir que Libre presida ni las primarias, ni para las elecciones primarias, ni para las elecciones generales. En el caso de la abogada Cosette López, a quien también tengo el gusto de conocerla como profesional, decirle que también considero que ella tiene firme sus convicciones democráticas. Entonces, si estas dos consejeras tienen firme sus convicciones democráticas, debemos de confiar en ellas. Sin embargo, quiero resaltar algo. Ahí vi un tuit del presidente del Congreso haciendo mención al pasado, a los acuerdos. Por un lado hay una contradicción. Por un lado dice que son independientes, que sí lo son, y por el otro lado dice que hay acuerdos en el pasado y que se respetan. Todo eso es pura palabrería. Eso no está en la Constitución. Lo que está en la Constitución es que el Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna relación de subordinación con los demás poderes del Estado
y que en su primera sesión deben elegir el orden de precedencia, elegir presidente y cómo van a ellos a turnarse la presidencia. Eso es todo lo que dice la Constitución, no dice otra cosa. Así que si ellos ya iniciaron sesiones, me imagino que las tienen en suspenso, porque tiene que ser en la primera sesión que se establezca eso. Me llamó la atención que uno de los consejeros, el consejero Ochoa, me parece que él está un poco fuera de orden, porque allá fue a reclamar por una plaquita que no aparecía a doña Xiomara Castro. ¿Y por qué tiene que aparecer? Si es una entidad totalmente independiente y no está subordinado del Ejecutivo. Entonces, ¿qué le dice eso? Esos son los desafueros del partido de gobierno. Mire, el partido de gobierno se está equivocando en todo, o lo está haciendo a propósito, que también es una opción. Y el propósito de ellos solo es uno: cambiar la Constitución de la República, porque esta es una Constitución en cuya democracia es de corte liberal, no es socialista. Y ellos necesitan quedarse en el poder para instalar su socialismo. Y eso no va con la Constitución de la República. Entonces, todo lo han estado haciendo de manera antidemocrática y respetando el marco jurídico que nos regula. Y le hemos permitido. Mire, aquí, con las disculpas del caso, el Partido Nacional le permitió que se quedara el que fue nombrado ilegalmente como fiscal general. Mi partido también, tengo que reconocer eso. Mi partido también. Yo no voté por eso. Pero son las cosas que pasan. Nosotros tenemos que trascender. El país no va a avanzar si no cambiamos. Y especialmente la clase política. Esos arreglos perversos que ahí anda diciendo Mel como gallina loca, mencionando y habla de embuste. ¿Quién habla de embuste si él es el más embustero? Entonces, lo que yo digo es, ¿hacia dónde vamos a llegar? ¿Se deben de hacer acuerdos por el país? Claro que sí, a la luz pública. Imagínense una cuestión, yo voté por Ana Paola Hall, por la abogada Cosette López y por el propio Marlon Ochoa. Yo no llegué a ningún acuerdo, ni me enteré del acuerdo. Voté por ellos, por su independencia, por su perfil. Y ahora pues ya estoy haciendo otros análisis, porque no me gustó esa actitud del consejero Ochoa. ¿Se arrepiente? Pues estoy comenzando a arrepentirme. Y yo tengo algo, tengo que decirlo, cuando yo me equivoco lo digo públicamente. Así como me equivoqué cuando le di el voto a Luis Redondo. Perdón le pedí al pueblo hondureño y lo sigo diciendo. Me equivoqué. Y lo hice pensando que era lo mejor para la nación. ¿Por qué? Porque el pueblo le dio 1.700.000 votos a doña Xiomara para que hicieran algo diferente a lo que hizo Juan Orlando. Y hizo lo mismo y empeorado. O sea, entonces... No. Muy bien. Abogado Rivera Calleja, buenas noches. ¿Se puede subsanar esto en un arreglo entre las partes, no obstante lo que ha dicho Marlon Ochoa, que ya lo tenemos con nosotros en breve para escuchar sus posturas? ¿Qué piensa? ¿Que se han exacerbado los conceptos a nivel de los concejales porque incluso se les ha llamado sinvergüenzas? Buenas noches, abogada Maribel Espinosa, compañera congresista. En situaciones normales, una convocatoria a primarias, deberíamos estar tranquilos y preparando planillas para el 9 de noviembre y representarlas. Pero no estamos yendo en situaciones normales. Y siendo primarias, que siendo primarias, está muy, no estamos convocados a las generales todavía. Muy caliente. Exacto. Y por la víspera se conocen las fiestas. Así es. ¿Qué es lo que ha sucedido? El partido de gobierno hace 3 semanas denuncia un tratado de extradición.
Decían que traían a la Sisi, no vino la Sisi. Decían que iban a luchar contra el narcotráfico, denuncian el tratado más bien con Estados Unidos. Luego nombran como ministra de Defensa a la candidata presidencial. Cada una de esas acciones, Chendo, más otro montón de hace 2 años, no nos pueden tener a nosotros en situaciones normales. El hoy consejero Marlon Ochoa es del partido que reconoce el triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela, que alaba el sistema electoral de Venezuela. ¿Qué pasaría si Marlon Ochoa llega a presidir el CNE? Vamos a tener en Honduras elecciones tipo Venezuela, estilo Venezuela, donde de los pocos países de América Latina fue Honduras que reconoció a Nicolás Maduro, y no solo eso, días después mandó una senda delegación, incluyendo a militares, allá a Venezuela. Si fueron a ver Juegos Olímpicos o Juegos de fútbol, Juegos de lo que sea, esa es una excusa. El mensaje es: gobierno hondureño y militares hondureños van a Venezuela. Entonces, no estamos en una situación normal de una convocatoria a primarias normales. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos 2 días? Gracias a la inmadurez del consejero Ochoa, da declaraciones diciendo: a mí me toca el segundo año, yo tengo un arreglo con el Partido Liberal, primer año va a ser la consejera Ana Paola Hall, y a mí me toca el segundo año para las generales. Si él no da esas declaraciones, el Pleno se reúne ayer y lo nombran ayer mismo. Gracias a esas declaraciones reacciona el Partido Liberal, reaccionamos nosotros, reaccionan los medios de comunicación y se logra suspender un poco dicha elección. ¿Por qué es importante quién preside? Porque es el que maneja la agenda. Nosotros, como oposición, ¿qué es lo que queremos? Elecciones limpias, elecciones transparentes. Yo no miro la razón por la cual, y esto lo digo con todo respeto al Partido Liberal, ¿por qué el Partido Liberal entregaría en bandeja de plata la presidencia del CNE en elecciones generales al partido de gobierno? No encuentro una razón lógica. ¿Por qué? Si hoy el Partido Liberal ha crecido con la incorporación de la abogada Maribel, con la incorporación de Jorge Cáliz, con la incorporación de Salvador Narrala, con los alcaldes que tienen en ciudades grandes, con la bancada, que es una bancada nueva, tienen enormes posibilidades de ganar el próximo proceso electoral. Ahora, Toño, ¿y qué diferencia trae si es un órgano colegiado y al final la votación o es unánime, que es la lógica que se espera para garantizar el desarrollo democrático de un país, y en el caso nuestro, o por 2-1? La abogada habla de mayoría. Al final es 2-1. Miremos la actitud del Partido Libre en estos 2 años. En mi opinión, una elección de la Junta Directiva ilegal, con 44 votos contra 84, y se imponen a la fuerza. Es más, ni siquiera ha tomado posesión la presidenta Irixiomara Castro cuando llama a los colectivos para meternos miedo. Elección del procurador siendo requisitos. Y cualquier cantidad de ilegalidades que han cometido. ¿Y por qué no cometer otra más siendo presidente del CNE? Y él solo dice a las 7 de la noche: he revisado las actas y la triunfadora o el triunfador está siendo presidente del CNE. Y después las 2 consejeras, otros digan no, y se venga a la guerra civil a Honduras. Ahí tiene que estar una demócrata siendo presidente del CNE, ya sea la abogada Ana Paola Hall, doctora, o la abogada José López. Por consiguiente, dejar el órgano electoral en manos del partido de gobierno, que es un partido afín a la violencia, su ideología, como muy bien lo dijo la abogada, no, esta constitución no es de corte socialista, es de corte liberal, pero ellos en su mente estamos ya, y lo dicen a cada rato, gobierno socialista. Por ojalá fuera gobierno socialista bueno, como el PSOE, pero no, ese tipo Nicolás Maduro en Venezuela. La presidencia, Chendo, aunque sea un cuerpo colegiado, es el que maneja los hilos del CNE. Nosotros no tenemos que caer que el CNE caiga en manos del Libre. Bueno, fíjese usted que la presidenta dijo: yo no quiero ministros ni autónomas con gente que va a participar en cargos de elección popular. Y varios de ellos renuncian, incluyendo a la que hoy está en Secretaría de Defensa. Pero un año después nos dicen: no, nuestra candidata sí puede ser funcionaria pública. O sea, hay una serie de contradicciones en el partido de gobierno. Se ha desgastado demasiado en 2 años y medio, y es peligroso para la democracia. Porque alguien desesperado puede hacer cualquier locura.
como querer disolver el Congreso Nacional y convocar a un constituyente. ¿Tienen todavía esa incertidumbre como partidos de una eventual ruptura del orden constitucional? Es que si tú miras los estatutos del Partido Libre, ahí lo dice, que su sueño era constituyente. Y cada día actúan con más torpeza y cada día tienen menos control, por lo menos en el Poder Legislativo. Fíjate usted que Beatriz Valle la nombran embajadora y les pide 3 meses. El suplente de Beatriz está votando con ellos. Beatriz les pide que hasta diciembre se pueda reincorporar. No, dicen que ya, que el día de hoy tiene que venirse otro voto en contra. Es decir, ya tienen ahora como 40 votos. Y no creo que tengan muchos ahora del PSH. Mire, siendo gobernar el Congreso con 45 diputados es dificilísimo. Entonces, ¿qué han de pensar ellos? Si no se va a aprobar la ley de justicia tributaria, si no se va a aprobar lo que ellos quieran, disolvámoslo. Si además es el Congreso de la oligarquía o el Congreso conservador y nada les cuesta convocar a un constituyente. Claro, el pueblo hondureño no se lo va a permitir y la oposición no se lo va a permitir. Cada día que pase ganancia para la oposición. ¿Me decía, abogada? No, yo disiento un poco con lo externado por el diputado Rivera Callejas. Mire, en primer lugar, el Partido Libre llegó con un solo plan. No es que están improvisando, no es que están haciendo torpezas, no, no. El plan del Partido Libre desde el primer día fue confrontar a los hondureños. Ese era instalar sus colectivos como su equipo de fuerza y violencia. Instalar la violencia política. Hacer ver a las instituciones en franco deterioro para poder decirle al pueblo esto no sirve, tenemos que cambiarlo. Y utilizar los colectivos como lo han estado utilizando. Mantenernos en estado de excepción por más de, ¿cuánto tenemos ya? Se viola la Constitución todos los días. No se ratifican los estados de excepción por el Congreso en el plazo prescrito en la Constitución de la República. No les importa, porque ellos están actuando sobre la ley, jamás bajo la ley. Entonces, eso es un plan. El desorden también es un plan. Entonces, para ellos, lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral es un hecho que va contra su plan. Ese es el único hecho que va contra su plan. Por eso es que yo le digo que confío en el actuar de las 2 consejeras, diciendo algo importante. ¿Cómo se puede quedar libre en el poder después de todo lo que ha hecho? Convertido el país como paraíso de narcotraficantes, la CICI incumplido, las sedes incumplido, todo un desorden. Yo hace poco puse un tuit donde le estaba diciendo a la señora presidenta precisamente lo que él dijo, diciendo que cómo era posible que ella invitó a todos sus funcionarios a salir del gobierno si iban a optar por cargos de elección popular y ella misma instala a su precandidata, porque ella lo ha dicho, la instala como ministro de Defensa. O sea, no hay explicación. Entonces, al final, la conclusión de esto, ¿cuál es? Que Libre solo se puede quedar al poder de 2 maneras. Con un megafraude electrónico y a la fuerza, rompiendo el orden constitucional. Disolviendo el Congreso, sí, pero hay otras formas de romper el orden. Lo importante, pueblo hondureño, aquí es que las Fuerzas Armadas no se politicen, que las Fuerzas Armadas tengan claro su rol constitucional, porque para romper el orden van a necesitar a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas tienen el deber constitucional de mantener el orden constitucional. Muy bien. La abogada Maribel Espinosa y el abogado Antonio César Rivera Callejas están con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Muy bien, seguimos al banquillo. Hay mucha información que está surgiendo a esta hora.
Hoy no sesionó el órgano electoral, está pendiente. No sabemos si convocarán para mañana, pero lo cierto es que hay una serie de acontecimientos que han pasado durante el día que llaman la atención. Hoy en la tarde se planteó por parte de empleados del Consejo Nacional Electoral sobre la presencia de la Guardia de Honor Presidencial y de efectivos del Escuadrón Antibombas en el Consejo Nacional Electoral. ¿A qué llegaron? ¿Qué está pasando? También temprano queremos leer lo que escribió el coordinador general de Libre, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, convocando para una movilización este sábado 14 de septiembre. Dice Mel Zelaya, hago un llamado a los colectivos ciudadanos de la resistencia y al pueblo en general a movilizarnos frente a Casa Presidencial para mostrar nuestro decidido apoyo a la valiente lucha que libra por la independencia y la dignidad de Honduras nuestra presidenta Xiomara Castro Zelaya. Debemos oponernos firmemente a quienes promueven la organización de un nuevo golpe de Estado. Golpes nunca más, no volverán. Partido Libre. Este es un llamado del expresidente Zelaya a una movilización convocada para las 8 de la mañana del sábado. Chento, solo tengo una interrupción Sí. aquí. Golpes nunca más. ¿Y quién da los golpes de Estado? Los militares. ¿Y quién está de secretaria de Defensa? La candidata de ellos. Sí, Es una contradicción enorme la del presidente Zelaya de manifestar no más golpes de Estado. Oiga, un autogolpe que se pueden dar ellos. Muy bien. Bueno, temprano también reiteró el expresidente Zelaya en un mensaje que lo había publicado ayer en su red social X, que respetaran los acuerdos que había en marzo 19, un pacto entre los partidos políticos, y hablando del Partido Liberal y del Partido Nacional, sobre la estructura del organismo electoral y de otros cargos de elección de segundo grado. Escribía sobre algunos embusteros. El 19 de marzo del 2024, los partidos políticos, a través de nuestras bancadas representadas en el Congreso, logramos un acuerdo histórico, democrático y transparente para la integración del Consejo Nacional Electoral, CNE, el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal de Justicia Electoral, la Unidad de Política Limpia, Directiva del Congreso Nacional y el Ministerio Público. Aquí es el punto que ha roto todos los esquemas de este acuerdo que, dice Mel Zelaya, existe y él pide que cumplan con la palabra empeñada. Digo esto porque ya Tito Afura, que estuvo en estas negociaciones, porque negociación sí hubo. Aquí no podemos ocultar que negociación sí hubo para llegar a estos acuerdos, que dialogaron, pero Tito Afura dice que nunca existió un acuerdo para decir quién iba a presidir. Eso es lo que dice. Igual dicen ahora los liberales, pero quiero que escuche a Marlon Ochoa, que es el concejal de Libertad y Refundación, porque Marlon Ochoa dice que sí existía un acuerdo. Aquí lo tenemos en el banquillo para luego tener los conceptos de nuestros invitados. Marlon Ochoa, concejal en el órgano electoral del país. Bueno, la Constitución y la ley electoral lo que manda es que en este primer pleno se defina quién va a ejercer la presidencia el primer año, ¿no? Y cuál va a ser el orden de precedencia. Entonces ese es el tema de discusión. ¿Este orden de precedencia lo deciden entre ustedes tres o participan también suplentes? No, solo el pleno solo se integra por propietarios, se puede integrar un suplente en caso de ausencia de un propietario, pero sí, es un pleno en donde nada más están los consejeros propietarios. ¿El panorama, Marlon, va también esta relación con el panorama que te digo? Pues eso es lo que estamos empapándonos a ver cómo va avanzando el cronograma. Correcto. Nosotros estamos recuerde que estamos a unos meses de empezar el proceso de inscripción de los movimientos internos. Estamos en un periodo en donde se está exhibiendo el listado preliminar de electores con las solicitudes de actualización domiciliaria que presentaron las personas. Estamos empapándonos de los temas. Yo creo que dentro de un... Bueno, hay un agregado que está más adelante y lo vamos a decir nosotros aquí para tener los puntos de vista de nuestros invitados. Y es que dice que había un acuerdo para que
primero Ana Paola Hall tomara el control del órgano electoral hasta septiembre. Ahora estamos con el límite de las fechas. Si fuese mañana sería 13 de septiembre del 2025, rotación. Y él tomaría la presidencia, que abarcaría el periodo noviembre 25, donde son las justas comiciales generales. ¿Qué pasa entonces sobre esos eventuales acuerdos que, insisto, Toño y abogada Espinosa, sí hubo reuniones y hubo acuerdos, no se puede negar? Claro que existieron acuerdos para nominar a las personas que iban al CNE, al TJE, al RNP. En ese sentido sí, pero ya hoy Tito Fura fue contundente y dijo: nunca nos reunimos para establecer quién iba a ser presidente de tal organismo y cuál iba a ser la rotación. Hoy lo dijo Tito. Yo no estuve presente en esa fecha. Yo estaba en mi primer chequeo médico después de la operación de mi cabeza. No vas a ver la foto mía ahí en el tablero. Hubiese votado con gusto por la abogada Cosette, por la doctora Ana Paola. No sé si hubiera votado, aunque fue una nómina única. Pero no existe ningún acuerdo, y hoy lo ratificó Tito Fura en una entrevista que dio. ¿Cómo se le pone a creer que la oposición va a entregar en bandeja de plata a la presidencia del CNE? Solo que estuvieran locos los que negociaron en ese momento. Yo no estuve en la negociación, tengo que reiterarlo porque no estaba en el país. Fue en marzo, y por consiguiente no puedo decir que estaba ahí en tiempo real, pero sí Tito nos informó a la bancada y en ningún momento hubo ningún acuerdo. En relación al Partido Liberal, debo señalar que el Consejo Central Ejecutivo tuvo una reunión, precisamente el día de ayer. Y de acuerdo a lo que he sido informada, yo no me conecté a la reunión porque invitaron a los precandidatos. Sin embargo, fui informada que nadie sabe con quién se reunieron en el Partido Liberal, que no hay ese acuerdo. Eso es lo que me he sido informada del partido, de mi partido. Entonces, si no hubo ese acuerdo, ¿quién se lo está inventando? Mel. Una cosa es que quieran presionar, que quieran imponerse. Mire, acabo de ver un tuit ahí preocupante del jefe de la bancada del Partido Nacional. Quedé más que asombrada porque lo que está revelando es algo hasta peligroso. Mire lo que está revelando, que dice muy claramente que han llegado de la Guardia de Honor Presidencial al CNE. Eso es preocupante. Con escuadrones antibombas. Con escuadrones antibombas. Ese es el tuit que acaba de colocar hace un ratito. El propio presidente del Central Ejecutivo preguntaba también al respecto de esto. Sí, pero ¿qué significa eso? Y hay que analizar los hechos fríamente. ¿Qué tiene que andar haciendo la Guardia de Honor Presidencial en el CNE? Solo tiene una misión: intimidar. Y mandan a la Guardia porque es la única que pueden mandar. No pueden mandar a la policía. Si lo hacen, cometerían delitos los policías. No anda el Ministerio Público investigando ningún delito. Mandan a la Guardia de Honor Presidencial. Eso tiene relación... No anda la presidenta ahí. No, pues sí, pero ¿qué tiene que ver? Si es independiente el Consejo Nacional Electoral. Eso es abuso de poder. Eso no es improvisación. Es parte de un plan. Nada es al azar. La fotografía de Mel Zelaya con los militares y su ministro de Defensa. Mire, por un lado es un mensaje horrible para los verdaderos hombres y mujeres de izquierda en este país. Ver a Mel ahí, mire, los militares se han de haber estado riendo. ¿Por qué? Porque quien les tiraban tierra es la izquierda en Honduras. La pregunta es, ¿qué hacía ahí Mel? Ah, claro, una muestra de fuerza. Pero aún así denuncia que viene un golpe de Estado de lo que tiene alrededor. Entonces yo, por eso le digo, no es un tema de contradicción.
el golpe de Estado, ellos entraron a este gobierno con una narrativa, decir somos víctimas, pero en realidad, en el fondo lo que hay, somos víctimas de lo que queremos hacer. ¿Me explico? No es que se lo van a hacer, los únicos que pueden hacer eso son ellos. Esa muestra de poder aparente para mí es una muestra triste para los militantes de Libre, la gente auténtica dentro de ese partido que tanto le tiraron duro a las Fuerzas Armadas. Y esta muestra no solo es abusiva, porque la Guardia de Honor no tiene la atribución de ir al Consejo Nacional Electoral, no tiene esa atribución. Es resguardar a la Presidenta de la República, no irse a meter al Consejo Nacional Electoral. ¿O estarán recordando a Marlon Ochoa por todo lo que... Es que no tiene esa facultad y aparte, mire, ahí entiendo yo, va a necesitar resguardo de 2 mujeres que no son pistoleras. O sea, por favor, es serio lo que está ocurriendo. Es tan serio y el mensaje que nos están enviando es que son capaces de todo con el propósito de quedarse en el poder. Lo que acabo de decir hace unos minutos, que le dije que solo se podían quedar mediante un megafraude electrónico, porque el pueblo dice se van porque se van. Ajá. Entonces, ¿qué le queda? El fraude electrónico y lo otro es tomarse el poder. Y estos son actos preparatorios de eso. Pero mire, abogada, ¿cómo en nuestro país se puede ser juez y parte? Ministra de Defensa y candidata presidencial. No. ¿Quién lleva las urnas? ¿Quién lleva la tinta? ¿Quién lleva las actas? ¿Quién lleva los resultados? ¿Quién va a recoger? No es posible, aunque legalmente sí puede, hasta 6 meses antes de las generales, éticamente no. No es posible que el partido de gobierno diga no queremos funcionarios públicos en política. Y a la convocatoria de elecciones ponen de ministra de Defensa a la candidata presidencial. No es posible. Tiene 2 sombreros, ministra de Defensa, candidata presidencial. Si yo fuera Russell Tomé, yo ya estuviera presentando recursos. Y otros candidatos que hay en el Partido Libre, no sé si van a existir otros. Estamos yendo, y aunque no lo cree el pueblo hondureño, y no estoy dramatizando y no estoy exagerando, estamos ante una situación emergente, delicada en nuestro país. Porque el Libre, y ahí comparto plenamente con la congresista Maribel Espinosa, solo tiene 2 formas de quedarse. O con un megafraude o a la fuerza. A la fuerza con apoyo de los militares. Muy bien. Vamos a hacer una pausa aquí en el banquillo. Ya venimos con más. Están con nosotros los abogados Maribel Espinosa y Antonio Rivera Callejas. Seguimos al banquillo. Nuestros invitados de hoy, profesionales del derecho, Antonio Rivera Callejas y Maribel Espinosa, ambos congresistas. ¿Podemos hablar de una verdadera armonía en el Consejo Nacional Electoral una vez que pase el proceso de elección de quién lo va a presidir el órgano electoral y quién tendrá la responsabilidad en la general? Porque es obvio que el que presida a partir de los próximos días le tocará la primaria e interna. Pero aquí el asunto que genera escaramuzas es quién va a presidir en tiempo de elección general. Se puede llegar a tener armonía, insisto. Escuchemos otra participación de Marlon Ochoa, que ha sido el concejal que ha estado más activo y que incluso ha hecho señalamientos a los ex concejales del órgano electoral. Edificio Consejo Nacional Electoral inaugurado el 2 de septiembre de 2024. Hoy, que es mi primer día como consejero, después de haber visto que este pleno, Ana Paola Hall, Kelvin Aguirre y Julio Navarro, hicieron la develación de esta placa,
y la inauguración, como dice esta placa de este edificio, me presenté acá, a este edificio, que es un edificio en la colonia Matamoros. Y para mi sorpresa, el edificio está vacío y no está terminado. Todavía le hacen falta obras civiles, tienen que construir una subestación eléctrica para soportar todo el sistema eléctrico y de aires acondicionados y de centro de datos. No tiene servicios básicos para la operatividad de una oficina como internet, no tiene sillas, no tiene escritorios, no hay ningún personal del Consejo Nacional Electoral laborando en este edificio. Y lo más preocupante aún, varios de los procesos necesarios para habilitar el edificio no han sido lanzados o no están ni siquiera adjudicados. Y a pesar de eso, este pleno inauguró el edificio y develó esta placa. Pocas veces en la historia de Honduras he visto que se inaugure una obra a medio palo. He visto que se ponen primeras piedras, he visto que se inauguran obras públicas que han sido finalizadas, pero es de las pocas veces, y hay otros ejemplos, ojo, pero es de las pocas veces en donde he visto que se inaugura algo que está a medio palo. Y les voy a contar algo más. Me parece una falta de altura de parte de este pleno que no se reconozca en esta placa que pretende inaugurar el edificio, y en su discurso mucho menos, que la idea de provisionar el presupuesto para la adquisición y la renovación, restauración de este edificio, la iniciativa fue de la presidenta Xiomara Castro, y eso no se reconoce. Y es una iniciativa para el fortalecimiento de la democracia, para que el órgano electoral más importante del sistema electoral, que es el encargado de organizar logísticamente las elecciones, tenga su propio edificio, habiendo operado durante décadas en un edificio alquilado. No reconocer que la iniciativa fue de la presidenta Castro, no fue ninguna gestión de ninguno de estos consejeros que aparecen en esta placa. No reconocer eso es una falta de altura. Mi responsabilidad es comunicar estos hallazgos iniciales, ¿no?, de mi gestión como consejero al pueblo hondureño, en aras de una transparencia total. No podemos iniciar el proceso electoral con sinvergüenzadas. El consejero Marlon Ochoa, ¿se puede llegar a armonizar más allá de todo lo que está pasando ahora? Porque Ana Paola Hall, que tiene actualmente la presidencia, ha dicho que no va a responder a todo lo que se está discutiendo ahora y que espera la primera reunión, que ojalá sea mañana. Yo creo, Chendo, que falta de altura, como él mencionó esa palabra, pero falta de altura de él, al criticar a su camarada Julio Navarro, al criticar a su compañera Ana Paola Hall, o al querer intimidarla y decirle, vengo a ver yo este edificio a medio palo, voy a ver todo lo demás. Creo que la falta de altura es de él. ¿Dónde dijo que quedaba el CNE? En la Matamoros. Yo que conoce bien ahí. Creo que es cerca de la embajada, ¿verdad? La Matamoros. Sí. Queda ahí en esa colonia, ¿verdad? Los conoce muy bien esos lados de ahí de la embajada estadounidense. Dice que no habían sillas. Dice que no había equipamiento. Que lo que es lo que él quería con la embajada de Estados Unidos. Que no hubieran sillas, que no hubiera material didáctico. Quería quemarlo. Si va a haber armonía, Dios quiera que haya armonía. Ojalá haya armonía, no lo creo por la personalidad de él. ¿Y cómo encontrar entendimiento, sobre todo en un órgano que es colegiado o es un 2-1? Lo que le respondió la doctora Ana Paola Hall es lo que hace una profesional. Mire, la conducta del consejero pues es reprochable. Está tildando de sinvergüenzas a personas que han fungido en cargos y que no tiene evidencia. Sin embargo, para mí son actos de provocación. Lo que anda buscando, porque su naturaleza es de choque.
su naturaleza es de confrontación, entonces anda buscando que le contesten y que se bajen al nivel de él. Ya me dijo que yo me bajé, ya me dijo la abogada. Es decir, usted no puede tomar esa actitud. Para mí, Abogada, hoy más que nunca las consejeras deben de revestirse de serenidad para tener sesiones con este caballero. Abogada, pero ¿cómo le dice ahí a su compañera, porque es su compañera ahora, la doctora Ana Paola Hall, y después le pide el apoyo para que ella el presida? No, definitivamente. No Mire, entiendo. ese es un acto de enojo. Y me alegra, fíjese, dentro de todo lo malo, me alegra escucharlo de esa manera. Porque si él se está refiriendo de esa manera es porque no está seguro de que le van a dar el voto a él. La está confrontando. Siendo Y armonía, entonces, explíqueme cómo una persona con esas actitudes de sometimiento a la presidenta, fíjate que él pareciera que es mandadero, porque si él fuera independiente, nada tiene que ver, doña Xiomara, en las decisiones o en la administración del Consejo Nacional Electoral. Nada tiene que ver, porque ese órgano, el Consejo Nacional Electoral, no tiene relaciones de subordinación ni con el Ejecutivo, ni con el Legislativo, ni con nadie, ni la Corte Suprema. Es decir, el Consejo Nacional Electoral tiene una función constitucional y es dirigir el proceso electoral. Así que... armonía debería de existir. Si vamos a elecciones primarias, allá los liberales, a quien escogen de candidato, allá los libres, allá nosotros. Sí, claro. Debería de haber armonía total, contratar un buen TREP, contratar un buen biométrico, hacer unas bonitas elecciones primarias, que sea una fiesta cívica el 9 de marzo, para prepararnos para las generales. Pero advierten que va a costar mucho esto, Antonio y abogada Espinosa, partiendo de los improperios que han pasado. Ojalá que yo esté equivocado, ojalá, Dios quiera que yo esté equivocado. Me parece que con la personalidad de este muchacho va a ser muy, pero muy difícil la armonía. Ojalá que yo esté equivocado y que sí se conviertan en 3 árbitros neutrales, imparciales, objetivos y que se dedican a preparar una buena fiesta primaria y una extraordinaria generales. Eso es lo que nosotros pedimos. Dios quiera que yo esté equivocado. Ahí sí van 2 mujeres talentosas. No porque son abogadas, sino que son muy, pero muy pacientes, como dijo la abogada Maribel. Conozco perfectamente bien a la abogada José López, conozco también a la doctora Ana Paola Hall y creo que ellas 2 van a lograr un buen balance en este CNE. Entonces, el señor Marlon Ochoa tendrá que usar mucho menos su ideología, tendrá que utilizar mucho menos su ánimo de confrontación y ante 2 damas va a tener él forzosamente que respetarlas y respetar la democracia en Honduras. Muy bien, Antonio César Rivera Callejas y Maribel Espinosa al banquillo. Esta noche una pausa, ya venimos al cierre. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros la abogada Maribel Espinosa y el abogado Antonio Rivera Callejas. Bueno, las decisiones van a quedar para el Pleno en votaciones, insisto, que la lógica nos debe decir para la armonía 3-0. O sea, lo que proponga Ochoa, que lo apoye López y Hall García. Y así, dependiendo cómo sea la propuesta, pero... no todas las decisiones ¿Va a ser difícil, abogada? No todas las decisiones van a ser controvertidas. Hay decisiones de carácter administrativo que no tiene por qué haber controversia. ¿En dónde siente usted que puede enredarse todo? Mire, es que está pasando algo. Hemos dicho aquí que los procesos de elección primaria son de cada partido. Entonces, yo supongo que el consejero Ochoa se tiene que preocupar por las de su partido, no por las del Partido Liberal ni del Partido Nacional. Entonces, no podría haber una disputa ahí. ¿Usted siente que podemos encontrar algunas inscripciones, vaya en el caso de Jorge Cálix, en el caso de Salvador Narrala, y no sé si la suya que quede 2-1? Mire, en primer lugar, yo nunca me fui del partido, así que no diga que con la llegada de la abogada Espinosa. Y no es diputada del PCH, Sí, pues. no importa, pero yo llegué al Congreso producto de una alianza.
sin perder mi identidad partidaria. Y yo, Maribel Espinosa, no he hecho protocolo de reingreso. Pues no tengo por qué hacerlo. Sí he cumplido con mis deberes y fui al Central Ejecutivo, pero a platicar. ¿Y le molestaría si hay una decisión 2-1 en su caso? ¿Cuál? Para la No, inscripción. yo soy abogada. Yo estoy acostumbrada. Y cuando yo tengo ¿Le el gustan derecho... a usted esas disputas legales? A mí eso no me preocupa, no me inmuta, porque parto de una premisa. Estoy dentro de la ley y no fuera de ella, en primer lugar. Segundo, yo lo que creo, en el caso del precandidato Calix, sí creo que va a haber un problema, porque ya ha habido una discusión personal entre el consejero Ochoa con el precandidato Calix. Entonces ahí lo que va a haber, me imagino... Una recusación. O una excusa de parte de él, porque no podría resolver. Que integre un suplente, y eso la ley lo permite. Eso lo permite. Entonces yo no veo problemas en eso. Donde yo sí creo que va a haber problema es en la decisión para el caso de establecer herramientas técnicas que no sean debidamente, que no sean fuertes o que sean muy vulnerables. Ahí sí puede haber, porque Libre, a través de su iniciativa en el Congreso, están queriendo meter a la fuerza la famosa acta digital. No tiene idea cómo han insistido, especialmente el presidente del Congreso. Entonces, al tratar de imponer eso, van a buscar la manera cómo ponerlo, por las buenas o por las malas. Eso es así. Y tenemos que estar preparados. Por eso, en esos momentos, sí, las dos consejeras tienen que conversar y tienen que garantizarnos al pueblo de Honduras procedimientos vulnerables que se pueda tergiversar la voluntad del soberano expresado en las urnas. Yo creo que donde sí va a haber problemas entre ellos, y ojalá, nuevamente yo esté equivocado, ojalá, la primera decisión, cuando sometan a licitación el TREP. ¿Qué compañía va a venir al TREP? ¿Vendrá una compañía venezolana? ¿Vendrá una compañía china? ¿Vendrá una compañía argentina? ¿Quién va a ser el TREP en las primarias y en las generales? Eso. Ahí va a ser el primer conflicto, creo yo. ¿Es el mismo o se vota individualmente? ¿O esa es una decisión ya de los concejales? No, cuerpo colegiado, los tres. No, me refiero a que el servidor de la primaria es el mismo de la general o son eventos separados. Eventos separados, yo me imagino que si una primaria es un éxito del TREP, la van a contratar para la general. Al igual, si una empresa que en el TREP, en la primaria, fracasó, no la van a tomar en cuenta. La ley establece que 4 meses antes de las generales tiene que estar adjudicado el TREP. O sea, pues que ya por agosto del próximo año tiene que estar adjudicado. Pero, perdón, yo quisiera decir una especulación. ¿Qué quería Libre? Mire, Libre quería ir a dominar al Consejo Nacional Electoral, tomar las decisiones como las que acaba de mencionar el diputado Rivera Callejas. Quería controlar las elecciones generales. Eso era lo que él quería, ese es su meta. Lo que quiere todavía, abogado. No, pero no le va a salir. Entonces, ¿qué pasa? Esas son las 3 cosas que quería. El problema que tiene ahora, ¿verdad?, es que no le salió. Y por eso mandaron a la Guardia de Honor Presidencial. Eso es claro. ¿Cómo cree usted que va a estar el ánimo de la consejera Cosette López y de la consejera Ana Paola Hall que le manden a la Guardia de Honor Presidencial a intimidarlas? No es correcto, es abusivo, es hasta delito lo que están haciendo. ¿Y el escenario? Pero solo termino con esto que creo que es importante. El tema es ¿por qué atrasaron el presupuesto? Tampoco es al azar. Porque querían que esas decisiones de contratación y todo se hicieran cuando estuviera ya en posesión de su cargo
Ochoa. Pero como no le salió, es que todo eso estaba diseñado. Creyeron que los liberales íbamos a actuar en contra de la democracia y eso no pasó. Creyeron que iban a envolver a los nacionalistas, eso no pasó. Entonces, si no pasó eso, entonces ahora mandan la Guardia de Honor Presidencial al Consejo. ¿Cómo queda lo del Congreso en todo esto? Estamos convocados para el próximo martes. Vamos a ver ahí la reforma que ellos quieren del 263 y 278. Siendo el 278, primero lo quisieron meter como artículo 4 de la ley de compras. Sí. ¿El presupuesto? No, ley de de compras y simplificación administrativa del CNE para contrataciones. Después lo metieron en el artículo 3 del presupuesto. Y ahora lo cambian al 278 de la ley electoral. Ahora vean la ley electoral. Sí, No, o sea, pero 3 ahí veces. está Ahora, ocupa, Ahí está bien, correcto. ocupa esta modificación. Mayoría porque es una calificada. Mayoría calificada. Sí, 86. Okay. El martes fuimos convocados, la sesión era ayer. Y suspendieron la sesión. No la hicieron hoy tampoco. ¿Por qué? ¿Qué están esperando? Si hace 2 semanas tampoco hubo sesión por el Congreso Infantil. ¿Será que van a conseguir los votos, disculpe abogada, liberales en esta semana? No los van a conseguir. Que van a tratar de conseguirlos para el próximo martes. O los nacionalistas. o los pues. nacionalistas. O los nacionalistas también, porque no creo que ningún nacionalista se Bueno, preste. ni yo tampoco un liberal. Entonces, ¿por qué piensa ¿qué es lo que eso? viene? Ver qué pasa en estos días desde el martes para la elección del presidente del CNE y quién va a ser el presidente de las generales. Y convocado el próximo martes a las 3 de la tarde para ver esas reformas del 263 y 278. Solo eso está pendiente en el marco de todo el organigrama electoral para marchar ya de cara a ir cumpliendo los plazos que están dentro del organigrama electoral y llegar al 9 de marzo, o hay otras disposiciones pendientes. No, en el mundo de ellos solo eso. En el mundo democrático estamos en deuda con el pueblo hondureño que pide reformas más amplias. Para mí, el Consejo Nacional Electoral debería dirigir el proceso de elecciones primarias. Debíamos de tener la ciudadanización de las mesas o, como se conoce, unidad receptora de votos. Para mí hay otra serie de reformas que deben de ir en la ley electoral, pero el partido de gobierno no tiene la voluntad política para que se discutan, como en su día el Partido Nacional tampoco. Entonces, pero nosotros hicimos buenas reformas, abogada. No, Creamos el no Tribunal de venga, Justicia no. Electoral, una nueva identidad, No. un nuevo censo. Sí, por la presión Nosotros- que no les importa, hicimos no en importa. oposición. Mire, la Nosotros hicimos regla, reformas electorales profundas, la abogada. regla que aquí hay que establecer. Usted tiene una nueva tarjeta de identidad gracias a nosotros. No, gracias a... Un nuevo censo electoral donde no hay está muertos, equivocado. gracias a nosotros. Deje darse crédito El que no Tribunal tiene. de Justicia Electoral, gracias a nosotros. Exigencias Una nueva ley de la electoral, comunidad gracias a nosotros. internacional. Mire, abogada, usted que defiende mucho los derechos de la mujer, el derecho al voto de la mujer, Son Partido presiones, Nacional. son presiones. 1956. Mire, Paridad y alternancia, Partido Nacional. déjeme terminar. Vale, pues Déjeme termine, terminar, pues. por Bueno, favor. tenemos ya Yo un minuto, respetuosa. abogada. Bueno, Termine, pues. en ese minuto le quiero decir al Partido Nacional lo siguiente. Ustedes tienen la culpa de esta debacle también. Si no hubieran actuado con la corrupción que actuaron en el gobierno pasado y rompieron instituciones. ¿Y Mel qué hizo? Subirse en ese caballo y ir en este país como que si fuera su potrero. Muy bien. Abogada, y nosotros reconocemos que el pueblo ya nos castigó. Pero ustedes, No, no la ustedes son castigaron. culpables también por la alianza electoral. Y más ustedes que votaron por Luis Redondo. Había Así que que estamos sacarlos. empatados en la culpa. Había que Muy bien. sacarlos. Gracias. El abogado Antonio César Rivera Callejas y Maribel Espinosa han estado con nosotros al banquillo. Seguramente tendremos mucha más oportunidad, primero Dios, de seguir hablando de estos temas políticos aquí en el país. Por su sintonía, buenas noches.